Esta mañana ella me decía: pastor, yo todavía no salgo de mi asombro cómo Dios hizo eso. Pues eso es precisamente lo que Dios quiere de ti y de mí, que no haya un solo día sin que nos asombremos de la gloria y del poder de Dios obrando e interactuando en favor de nuestra vida. Eso es precisamente lo que demarca esta historia. Esta historia, lejos de provocar una superstición, lo que quiere decir es: óyeme, si Dios hizo milagros en el pasado con Agar, y pudo Dios prometerle a Agar y hacerle grandes promesas, yo me coloco aquí en el pozo del viviente que me ve, porque también las promesas de Él pueden alcanzarme. Cuando la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, lo que quiere decir es: no te deleites en una lectura bíblica y pensar que eso es una historieta del pasado. Lo que eso quiere decirte es: no te deleites en un análisis crítico de las Escrituras y pensar que solo tu capacidad espiritual está delineada para comprender y entender teológica y filosóficamente el texto. No, lo que eso quiere decirnos es que cuando tú leas en el Antiguo Testamento un portento de Dios en favor de Israel, o en favor de Moisés, o en favor de Abraham, o en favor de los reyes, o en favor de los profetas, tú puedas también decir lo mismo que Dios hizo en el pasado con los reyes, con los profetas, con Abraham, con la nación de Israel. Dios puede también hacerlo conmigo. Dios puede hacerlo con mis hijos. Dios puede hacerlo con mi familia. Dios puede hacerlo con su pueblo en el presente. Esa expresión del salmista: tú siempre estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es solo para que tú la leas y la adjudiques a la experiencia del salmista, es para que tú y yo la vivamos como una experiencia personal, como una experiencia real. Mira, el escritor fue muy justo y muy honesto en su planteamiento. Qué interesante que la Biblia de los cristianos habla de la nación de Israel y habla de la nación musulmana. Yo no sé si el Corán habla de la nación de Israel, pero yo sí sé que el judaísmo habla de la existencia de la nación musulmana. Y fíjate que dentro de ese contexto dice algo interesante. Dios decidió también bendecir a esa nación. Que hoy estén en pleito por un líquido que se llama petróleo. Que hoy estén en guerras. Que hoy estén en una postura de adversidad. Eso es un elemento aparte. Pero lo que es trascendente en la historia es el cuidado de Dios para la vida del hombre y de la mujer en circunstancias dadas. Lo que es importante es el mensaje que aquí se nos da. Es que Dios es un Dios de gracia y de bendición. Y Él está dispuesto a dar su gracia y su bendición a sus hijos. Y sus hijos no se llaman judíos, sus hijos no se llaman católicos, sus hijos no se llaman evangélicos, sus hijos son todos aquellos y aquellas que quieran llamarle a Él Padre. Y esa es la grandeza que nos presenta la Sagrada Escritura. El que vive creyéndole a Dios, oiga bien, el que vive creyéndole a Dios, no es que tiene probabilidad de éxito, no, el que vive creyéndole a Dios
tiene garantías de éxito, no importa cuáles sean sus circunstancias. El que vive creyéndole a Dios, aún en el momento de su apretura, aún en el momento de su dificultad, aún en el momento de su crisis, el que vive creyéndole a Dios ya tiene la garantía de la intervención de Dios en su favor. Yo leí 2 versos bíblicos. El segundo de ellos fue la historia de Job. El personaje de Job es un personaje interesantísimo. Mucho se especula desde el punto de vista teológico sobre este personaje. Hay quienes lo presentan como un personaje real, como un personaje que vivió. Hay otros teólogos que simplemente lo presentan como un personaje ficticio, como un personaje que surge a través de una saga, de una fábula, y que no tiene existencia real. Usted no se asuste por ello, porque de muy poco importa si Job existió o no existió. Más importante que darse a la tarea de procurar saber si Job existió o si no existió, es saber que todos nosotros, en algún momento dado de la vida, somos Job. Si yo preguntara en esta mañana cuántos de los que están aquí son Job, yo levantaría mi mano sin temor. Porque hay momentos en la vida donde nos convertimos en un Job. Cuando la tranquilidad es interrumpida de momento por la tormenta. Cuando las buenas noticias son interrumpidas por las malas noticias. Cuando la bonanza es interrumpida por el vendaval, por la tormenta. Cuando yo discutía este aspecto en la escuela teológica, créame que a mí no me producía mucha preocupación. Cuando la gente me decía, no, pero es que aquí dicen que Job no existió, no te preocupes. Si habrá momentos en la vida donde yo seré Job, y donde tú serás Job, y donde todos seremos Job, porque Job es un personaje que se encarna en la realidad de todos nosotros los humanos. Ahora, ¿qué es lo que hace a Job un ser particular? No es el dolor, no es el sufrimiento, no es la prueba, no es la enfermedad. Lo que a Job lo hace un ser espectacular es precisamente que dentro de su crisis él poseía a Dios. Lo que te hace a ti un ser especial no es tu enfermedad. Lo que te hace a ti un ser especial no es el dolor que tienes, no es la prueba por la que estás pasando, no son las malas noticias que te han llegado. Eso no te hace a ti un ser especial. Tú no eres distinto a los demás. ¿Sabes por qué? Porque en la fila la cola es larga. A veces tú piensas que tú eres el último de la fila y lo único que tienes que hacer es mirar para atrás y descubrirás que detrás de ti hay un montón más con dolores y sufrimientos. Mire, una vez yo en asuntos del trabajo sufrí una caída y desde luego pues la caída fue aparatosa.